Para el día de hoy tengo el placer de tener con nosotros a Teresa Parrao. Teresa es una colega de harta experiencia y es neuropsicóloga clínica. Hizo su doctorado en la University of Western Australia en demencia, si entiendo bien. Y hace varios años ya está trabajando como docente en la Alberto Hurtado. Creo que ahí, bueno, tú también diriges un postítulo, un programa de formación, ¿cierto?, en neuropsicología clínica y también trabaja en la clínica alemana. Y debido a que la Tere ha trabajado con demencia y de hecho fue parte de su trabajo doctoral, le pedimos que nos hablara de este tema, que es un tema bien interesante, bien difícil y con el que nos encontramos cotidianamente, que es el tema del juicio, la conciencia de enfermedad en el deterioro cognitivo. Así que muchas gracias, Tere, y ahí toda para ti la palestra. Ujú. Hola, gracias, Cristian. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Sí, muchas gracias por este espacio, la verdad es que es bien enriquecedor. A propósito de que la sociedad igual lleva un tiempo, y creo que esto va haciendo comunidad también, bueno, con las personas que llevamos ya años trabajando en esto y también con las personas interesadas en ir aprendiendo. Como decía Cristian, yo efectivamente soy neuropsicóloga, llevo muchos años en el ejercicio de la neuropsicología. He tenido la posibilidad, la suerte, digamos, de estar en distintos contextos clínicos. He estado en hospitales públicos muchos años trabajando, en clínicas privadas y también en un contexto de hospitales universitarios. Así que ha sido interesante ver esa diversidad de población, digamos, a la que uno accede finalmente cuando está en estos distintos settings. Hace años también estoy trabajando como académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado. Y claro, efectivamente tenemos ahí un programa, un postítulo de neuropsicología clínica que ha estado bien interesante. Estamos terminando la tercera versión del postítulo, así es que también ahí los invito a conocer un poco lo que estamos haciendo ahí. Estamos también prontos a abrir una unidad de neuropsicología, a ofrecer algunas pasantías, así que también junto a Rocío Mayol, que también se dedica más a la neuropsicología experimental, estamos justamente desarrollando esta línea en la Facultad de Psicología de la Universidad de Alberto Hurtado. También trabajo viendo pacientes actualmente en el Departamento de Neurología y Salud Mental de la Clínica Alemana, así que también me da un bagaje interesante acá, digamos, porque vemos, la verdad es que en neuropsicología de adultos muchas patologías y muchas necesidades, digamos, de evaluación. Y la invitación, ¿cierto?, era dar una charla de algún tema que fuera interesante, también pudiera contribuir a lo que es la práctica clínica de la neuropsicología, y nos pareció, ¿cierto?, interesante comentar este tema sobre la pérdida de insight, ¿cierto?, a propósito de que es algo que está siempre presente, ¿cierto?, cuando estamos evaluando pacientes con enfermedad de Alzheimer o sospechas, ¿cierto?, de trastornos de memoria. Está presente, digamos, hay un continuo de dificultades que vamos viendo, ¿cierto? Todos los que hemos visto pacientes o hemos evaluado pacientes nos hemos probablemente encontrado con aquel paciente que entra a la consulta y nos dice: en realidad no tengo idea de qué vengo, y yo estoy súper bien. Sí, me mandan, muchos me dicen aquí, me mandan mis hijos. Eso lo he visto el último tiempo. Entonces, ¿cierto? Eso denota rápidamente una dificultad en dar cuenta de lo que está ocurriendo, ¿cierto? De las dificultades con lo que las personas se están enfrentando, digamos, a propósito de estas dificultades cognitivas, y obviamente el impacto que tiene en su funcionalidad. Entonces, el tema que vamos a hablar hoy, nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con la evaluación, ¿cierto? Yo les voy a mostrar algunas escalas que son interesantes y que ojalá podamos, digamos, masificar de alguna manera, porque también me doy cuenta que hay poco desarrollado, sobre todo en Chile. Bueno, en general sabemos que hay una necesidad muy importante de que sigamos desarrollando, validando pruebas, etcétera, y este es un ámbito que también está todavía muy, digamos, necesario de desarrollar validaciones y similares. Entonces vamos a comenzar contarles, ¿cierto?, que cuando hablamos de esta dificultad, ¿cierto?, básicamente uno podría pensar que lo que comúnmente ocurre es que las personas pierden esta conciencia de enfermedad o esta dificultad de dar cuenta de sus trastornos de memoria, ¿cierto?, principalmente, pero nos vamos a dar cuenta que en realidad hay muchísimo más que eso. Hay distintos términos
que eso también hace que este campo, o esta pequeña área de estudio de investigación en neurociencia o neuropsicología o en el campo de las demencias igual avance un poco más lentamente que quizás otras áreas que están más desarrolladas a propósito de que la nomenclatura conceptual ha sido difícil de, digamos, de unificar, ¿sí? No hay consenso respecto de eso, no ha sido tan simple llegar a algunos conceptos centrales, digamos, y desde ahí desarrollar la investigación. Solo aquí entre paréntesis comentarles que por favor si tienen preguntas, comentarios, algo que agregar, sumamente bienvenido. A mí me encanta cuando podemos ir más como en una conversación más que solo en una clase o una charla. A propósito de lo mismo, ¿cierto? Hay poca evidencia en el fondo de la prevalencia de trastornos de anosognosia o falta de insight, porque se usan distintos conceptos, se usan distintos métodos de evaluación, por lo tanto, en el fondo, los porcentajes de pacientes afectados pueden ir de entre el 15% al 60%, va a variar muchísimo dependiendo de dónde, con qué, digamos, definición se ha estudiado y qué metodologías se han utilizado para investigar, ¿cierto? Pero lo que sí sabemos, nos ha mostrado la evidencia, es que la pérdida de insight tiene un impacto bastante relevante sobre la vida de las personas que padecen Alzheimer u otras demencias y por supuesto también en sus familias, ¿cierto? Genera un impacto importante en la adherencia al tratamiento, la seguridad de los pacientes. Hay un tema muy relevante respecto del riesgo que significa para los propios pacientes o las propias personas, digamos, y sus familiares no tener conciencia de lo que les está ocurriendo. Eh, es un desafío clínico definitivamente y neuropsicológico bastante fundamental en este quehacer, ¿cierto? Entonces la idea es que a través de esta pequeña charla que vamos a tener hoy podamos entender un poco más del insight, conocer algunas bases neurobiológicas que lo explican, ¿cierto? Y nos vamos a focalizar definitivamente en cómo podemos evaluarlo. Esa es la idea, ¿cierto? De la idea de la charla de hoy. Aquí, ¿cierto? Comentarles que hay algunos conceptos que se han ido utilizando, ¿cierto? Con los años. De hecho, el concepto mismo de anosognosia es muy antiguo, ni siquiera es algo que sea reciente, apareció, digamos, pero por lo menos hace más de un siglo atrás. Es el concepto, hay algunos griegos que definían esta dificultad en justamente darse cuenta o dar cuenta de distintas patologías que una persona estuviera siendo afectada, ¿cierto? Podrían encontrar en la literatura conceptos como juicio, ¿cierto? Que tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones, resolver problemas en función de la realidad o el contexto social. Se habla también de este concepto de insight o también vinculado a conciencia de enfermedad que tiene que ver con reconocer y comprender los déficits propios, ¿cierto? Cognitivos, emocionales o conductuales, ¿cierto? Hay alguna literatura que trata de desgregar un poco estos conceptos y uno podría referirse a la conciencia del propio déficit o al impacto que tiene ese déficit en mi cotidianidad, ¿cierto? Porque a veces incluso hay personas que pueden tener noción de que están teniendo dificultades cognitivas, por ejemplo, pero no están teniendo noción del impacto que eso tiene en su vida funcional. Es muy común encontrarnos con personas con déficit de insight que atribuyen a la edad, al envejecimiento, ¿cierto? Entonces es muy común encontrarse con esto, no, o sea, a todos mis amigos les pasa, yo creo que es parte de la edad, etcétera. Esto de aminorar, ¿cierto? La presencia de estos síntomas. El concepto que en general yo más he utilizado, claro, como decía Cristian, este tema fue parte de mi tesis doctoral. Yo estudié en Australia, ¿cierto? Mi tesis doctoral. Y justamente mi supervisor de tesis, mi tutor, es Sergio Starkstein, es un neuropsiquiatra, él es argentino, lleva muchos años en Australia y él se ha encargado justamente de desarrollar varias escalas y cuestionarios de apatía o de otra sintomatología neuropsiquiátrica en el contexto de las demencias. Entonces, a propósito de eso, es que trabajamos justamente en este tema. Entonces, hay distintas diferenciaciones, no hay una, digamos, que tenga prevalencia o mayor relevancia por sobre la otra. Hay distintas conceptualizaciones, si uno se adentra en la literatura, la verdad es que también hay modelos explicativos bastante complejos. Eh, Diría yo que aún no terminan de unificarse, ¿cierto? Entonces, podemos encontrarnos con una amplia gama de posibilidades respecto de qué es lo que vamos a entender cuando hablamos de falta de insight o falta de conciencia de enfermedad.
En palabras más simples, ¿cierto? Podríamos referirnos a que la nosognosia es un síntoma neurológico, ¿cierto? Es importante destacar eso porque hay bastante literatura también que lo atribuye a una negación de los síntomas, más bien con un elemento más intencional o más bien asociado como a elementos más psicológicos o parte de la personalidad de las personas, ¿cierto? Pero lo que sí sabemos es que es un síntoma neurológico propio, digamos, y parte de la enfermedad en sí mismo. De hecho, algunos autores proponen que incluso en fases previas al deterioro cognitivo leve o cuando el deterioro cognitivo es muy inicial, podríamos encontrarnos con algunas personas que tienen ya levemente, pero algunos síntomas de pérdida de conciencia de enfermedad. Entonces vamos a entenderlo como este síntoma neurológico y que es el resultado de lesiones específicas de áreas cerebrales, ¿cierto? Se habla mucho en la literatura del lóbulo frontal y en las áreas parietales derechas que estarían involucradas en esta capacidad de tener conciencia sobre las propias dificultades, ¿cierto? Fundamentales estas dos estructuras para la autoconciencia y el monitoreo de nuestras propias capacidades, ¿cierto? Entonces, más allá de que quedarnos con un concepto específico, vamos a entender en global, ¿cierto? Esta dificultad como esta sintomatología neurológica propia de la afectación de algunas áreas en particulares del cerebro. Preparando esta clase me encontré con bastante literatura más actual, ¿cierto? Este es del año pasado, ¿cierto? Esta publicación y que habla justamente como del rol bastante particular que tiene la nosognosia en la progresión clínica de la enfermedad de Alzheimer, ¿cierto? Estos autores proponen una perspectiva que está ligada a distintas, fondos de distintas es un modelo que propone que hay distintas áreas cerebrales o, en fondo, circuitos cerebrales que estarían particularmente afectados o redes en el fondo cerebrales que estarían afectados en esta dificultad de ser consciente de lo que está ocurriendo. Se habla mucho en este artículo, que lo puedo enviar después o subir si es que quisieran, está bastante interesante. Lo vinculan, ¿cierto?, a esta capacidad de monitorear los propios errores, ¿cierto? Que cuando una persona, digamos, en un estado, entre comillas, digamos, normal o hablemos de, ¿cierto?, sin dificultades cognitivas, básicamente tienen la capacidad de ajustarse a las demandas del medio a propósito de monitorear los propios errores, ¿cierto? Monitorear las propias dificultades. Entonces, si estoy teniendo problemas en ciertas capacidades cognitivas, voy ajustándome y tratando de sopesar o de, en el fondo, generar algunas estrategias para hacerlo mejor, digamos, quizás en la próxima oportunidad. A eso se refieren con esta capacidad de autoconocimiento más preciso, más agudo. Ellos proponen, ¿cierto?, que a medida que avanza la enfermedad habría una fase más inicial o más preclínica, ¿cierto?, la enfermedad de Alzheimer, donde incluso habría un ajuste de estas redes neuronales que generarían incluso la capacidad de una sobrealerta o una sobrecapacidad de dar cuenta de esta disfunción en la capacidad de monitorear los errores, ¿cierto? Pero en algún momento, a medida que va avanzando la enfermedad y sobre todo esta carga de betamiloide, iría generando que ocurra esta sintomatología que es propia, ¿cierto?, de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, básicamente son nuevas investigaciones que van dando un poco más de evidencia de este continuo, ¿cierto?, de pérdida justamente de la capacidad de darse cuenta como un síntoma más propio de la enfermedad de Alzheimer. Hay otro estudio que también me pareció muy interesante, que del año 2020, que también muestra, ¿cierto?, cómo hay una evolución de esta capacidad, de esta conciencia de enfermedad, que estaba en este caso, en este estudio, muy relacionada, ¿cierto?, a la carga de amiloide. En este caso, este es una cohorte, ¿cierto?, que enroló particularmente a más de 1.000 participantes y lograron hacer un seguimiento por varios años y cada persona, digamos, estudiada tuvo al menos 4 evaluaciones, ¿cierto? Si no me equivoco, eran una vez al año en las que iban evaluando justamente la conciencia de enfermedad. Ahora, interesante, cuando busqué la metodología que utilizaron para medir la conciencia de enfermedad, ellos utilizaron una escala que se llama Everyday Cognition, que me imagino que la conocen, que es el ECOG, que justamente pregunta por capacidades cognitivas y cómo se despliegan en el día a día. Y es muy común que se use en distintas investigaciones cuestionarios que no son para medir capacidad de insight o de awareness, ¿cierto?, de anosognosia,
pero se hace una comparación entre las capacidades que la propia persona reporta con lo que reportan sus familiares, ¿sí? Entonces, incluso, por ejemplo, uno podría tomar cualquier cuestionario de memoria o de funcionalidad, por ejemplo, y comparar lo que dice el propio paciente con sus familiares, y ya eso eventualmente podría ser una medida de conciencia de enfermedad. Se usa mucho esa metodología en investigación. Ahora, el problema de eso, digamos, es que en realidad no logramos llegar como a una metodología un poco más unificada, ¿cierto? Bueno, ellos estudiaron a tres grupos: personas cognitivamente normales, deterioro cognitivo leve y enfermedad de Alzheimer, ¿cierto? Según el CDR. Y lo que encontraron es que definitivamente había una asociación entre la carga de beta amiloide con el descenso progresivo, ¿cierto?, de la capacidad de conciencia de enfermedad o de conciencia de déficit de memoria, particularmente. Y de forma interesante, ¿cierto?, planteaban que incluso la nosognosia podría estar presentándose aproximadamente 3 años antes del diagnóstico de demencia, ¿sí? Entonces, ese paciente que comúnmente uno ve que llega a la consulta cuando se está recién evaluando, en general los pacientes llegan, o sus familiares los llevan a consultar, en caso del Alzheimer, ¿cierto?, en promedio de 2 años después de que empezaron los síntomas. Entonces, ahí vemos como también hay una evolución que va en relación a eso. Van empeorando los síntomas cognitivos y también va aumentando esta anosognosia, ¿cierto? Esta falta de conciencia. Por lo tanto, en el fondo definitivamente nos vamos a encontrar con esta sensación, ¿cierto? O sea, yo en general veo, bueno, yo veo muchos pacientes y me doy cuenta justamente, de hecho a veces me parece que hay casi una relación directamente o indirectamente proporcional. Aquellos pacientes que llegan más preocupados, más angustiados en general, son personas que tienen más conciencia de enfermedad y uno podría encontrar que tienen menos deterioro cognitivo. Aquellos que están más anosognósicos en general son pacientes que efectivamente tienen algún deterioro importante. Como decía hace un rato, este fenómeno, ¿cierto?, la pérdida de insight se ha estudiado de distintos puntos de vista, uno más neurológico, ¿cierto? Pero también en la literatura uno puede encontrar cómo también se ha tratado como de considerar como un mecanismo defensivo, ¿cierto? Más desde el punto de vista como psíquico respecto de la posibilidad de alguno de estos diagnósticos. Todavía hay bastante investigación en relación a eso, así que no hay, como decía, un concepto preciso, definido para partir de ahí, digamos, como que genere siente una base. Otra investigación que me pareció muy interesante, ¿cierto?, respecto de los correlatos, perdón, de los correlatos neurales, ¿cierto?, de la anosognosia en el Alzheimer, en la enfermedad de Alzheimer. Esta investigación es del año 2020, también bastante reciente, y justamente es una revisión sistemática que quería, ¿cierto?, como objetivo conocer cuáles son las áreas cerebrales más comúnmente reportadas en investigaciones que busquen cuál sería, digamos, esta neuroanatomía cerebral vinculada a este fenómeno. Y comúnmente lo que se ha definido, ¿cierto?, por lo menos lo que nos muestra esta revisión, es que habría una disminución en la densidad de la materia gris, ¿cierto? Habría una disminución del flujo cerebral también y un hipometabolismo en 8 regiones particularmente, digamos, relacionadas a este fenómeno. Y se habla mucho del giro frontal inferior, de la corteza cingulada y del lóbulo temporal medial, ¿cierto? Esas serían las tres zonas centrales que tendrían que ver con la afección en el fondo, como la base neuroanatómica de la presentación de esta sintomatología. Otras áreas que no tienen tanta relevancia, pero que también aparecieron involucradas, serían el giro frontal superior, el giro frontal medial, la corteza orbitofrontal, la corteza cingulada, ¿cierto?, y la ínsula. Son distintas investigaciones que efectivamente van mostrando un poquitito más sobre el avance de este fenómeno, o de la investigación sobre este fenómeno. En Chile y Latinoamérica yo diría que hay poca investigación, no me he encontrado con tanta investigación en relación a esto. Yo diría que comúnmente, si lo llevamos, ahora, si alguien tuviera una experiencia distinta, por favor compartámosla, digamos, pero en general es algo que comúnmente no evaluamos en lo clínico, ¿cierto? Yo más bien me encuentro con la necesidad de la evaluación de la nosognosia o la conciencia de enfermedad cuando eventualmente hay algunos elementos más legales, ¿cierto? De los que haya que hacerse responsable, las familias a veces
de fondo solicitan este tipo de evaluaciones, pero en mi experiencia no es algo que sea común, digamos, que sea como parte de la práctica cotidiana que hacemos cuando evaluamos a un paciente o una paciente con sospecha de Alzheimer, ¿cierto? Entonces, más bien yo diría que se utilizan en contextos donde la enfermedad ya está bastante avanzada, ¿cierto? Y definitivamente nos encontramos con pocos instrumentos validados, ¿sí? Hay pocas escalas, pocos cuestionarios, no es mucho, digamos, lo que hay y definitivamente a veces nos encontramos con algunos, pero hay pocas validaciones a nuestra realidad local, ¿cierto? Ahora, muy interesantemente, o sea, también es importante tomar nota porque no le damos mucha relevancia a la práctica clínica, pero sí tiene un impacto muy relevante en la vida de la persona y su familia. De hecho, ha estado asociada a la presencia de anosognosia, ¿cierto? Se asocia, por ejemplo, a mayor frecuencia de apatía y desinhibición, más bien a la aparición de más sintomatología psiquiátrica. De hecho, la investigación que nosotros hicimos en Australia, comparamos un grupo de más de 120 personas, más o menos la mitad tenía anosognosia al momento de la evaluación y otra no. Y a nosotros hicimos un estudio longitudinal y también nos dio como resultado, ¿cierto?, que la presencia de una somnosia en etapas iniciales predice, digamos, con bastante fuerza la posibilidad de que aparezca más sintomatología neuropsiquiátrica. Está relacionada con la agitación, conductas disruptivas, ¿cierto? Y por supuesto que es bastante obvio que nos vamos a encontrar con toda una serie de efectos adversos clínicos y psicosociales a propósito de que la persona no logra dar cuenta de sus limitaciones, ¿cierto? Entonces nos encontramos con baja adherencia al tratamiento, hay mucho riesgo de conductas peligrosas, ¿cierto? Seguir conduciendo, mal manejo del dinero, y así podríamos hacer una lista, son personas que son muy vulnerables a ser víctimas de una estafa, por ejemplo. Y todo eso, por supuesto, además implica una mayor carga para el cuidador, ¿cierto? Mucho más estrés, más conflictos familiares, las personas, los familiares se quejan, ¿cierto? De esta dificultad de su familiar de dar cuenta de lo que está pasando, de hacer un poco más de caso de lo que ocurre y no tener conciencia de lo que está pasando. Eventualmente se ha asociado en algunas investigaciones con algún pronóstico más desfavorable, por ejemplo, mayores probabilidades de institucionalización. Y finalmente, ¿cierto? Termina teniendo un impacto muy relevante en la calidad de vida de las personas y sus familiares, ¿cierto? Perdón, esto la vamos a pasar porque ya lo habíamos visto antes cuando vamos a hablar de la evaluación, ¿cierto? De la anosognosia propiamente tal. En general, la literatura nos muestra como tres modelos clásicos en los que se investiga la anosognosia, ya sea más por objetivos más clínicos o de investigación. Pero comúnmente vamos a tener como este juicio clínico, ¿sí? En que la persona o el clínico, sea el médico, el psicólogo, neuropsicólogo que lo esté tratando, hace una estimación de la capacidad del paciente o de la paciente de dar cuenta de lo que está ocurriendo. Puede ser a través de algunas preguntas, ¿cierto? Básicamente, eventualmente de lo que se hace dentro de la propia entrevista clínica. Las limitaciones de este juicio clínico simplemente, digamos, es que haya poca estandarización, puede haber variabilidad y por supuesto que puede haber un sesgo ahí de respecto a la experiencia del propio evaluador que influya en las conclusiones finales. Pero eso es un método que comúnmente también se puede usar más desde lo clínico. Respecto de lo que más se usa también en investigación es conocer la discrepancia de puntajes o etcétera, ¿cierto?, que hay entre los pacientes y los cuidadores. Eso es algo que es muy frecuente de encontrar, como decía al comienzo, en investigación. Es básicamente, hay algunos grupos de investigación que toman algún cuestionario que pregunten sobre distintos elementos. Algunos pueden preguntar sobre la funcionalidad o los síntomas de memoria o problemas de memoria o síntomas conductuales, etcétera, y se hace una discrepancia, una comparación entre lo que reporta la familia y el propio paciente. Las limitaciones, ¿cierto?, que podría tener esta modalidad tienen que ver con eventualmente sobreestimar o subestimar al cuidador. Siempre hay un sesgo, ¿cierto?, como de darle más relevancia a lo que indica la familia más que lo que indique eventualmente el propio paciente, ¿cierto? Podría haber alguna arbitrariedad de puntos de corte y la validez en realidad está poco estudiada. Y hay otras metodologías que tienen que ver con la discrepancia que puede haber entre lo que predice la propia persona afectada sobre su propio rendimiento. Hay unas escalas, unos cuestionarios en los que
se le pide al paciente que prediga cómo va a ser su rendimiento cognitivo. Por ejemplo, estamos aplicando un test de memoria, entonces le pedimos que le ponga una nota o una valoración a su capacidad de memoria en lo que va a venir a continuación. Y se hace, ¿cierto? Se obtiene luego una medida sobre lo que él piensa sobre su propio rendimiento y lo que ocurre en realidad. En general son esas tres los modelos más clásicos de cómo evaluar, ¿cierto?, la anosognosia en estos pacientes. Como decíamos hace un rato, ¿cierto? Cuando hablamos de las entrevistas clínicas, ¿qué es lo que uno ve? Uno puede hacer preguntas así como generales, ¿cierto? Si nota cambios en su memoria, etcétera. Y lo que comentábamos hace un rato, ¿cierto? Que tiene que ver con la discrepancia. Hay algunas otras escalas específicas que se han ido diseñando, ¿cierto?, con el tiempo. Yo aquí voy a mencionar algunas, ¿cierto? Bueno, yo como parte de mi tesis justamente hice una revisión sistemática, ¿cierto?, de todas las escalas que existen o que se han utilizado en general para hacer investigación en esta temática. Y finalmente nos quedamos con que habían 12 de estas propuestas, ¿cierto?, de escalas que eran específicas para medir falta de insight, anosognosia, falta de conciencia de enfermedad, digamos, todos estos conceptos agrupados y esos son los nombres que están aquí en este gráfico que ven. Y básicamente nos quedamos con este grupo de instrumentos porque son los que habían reportado algún tipo, digamos, de validación o estandarización o lo que fuera, ¿cierto? Nos encontramos con algunas otras escalas que efectivamente eran interesantes, pero que no había ningún reporte sobre su calidad, digamos, psicométrica, por lo tanto no lo consideramos en esta revisión. En particular, ¿cierto? Esta escala que es bueno, de este mismo profesor, aquí estoy un poco sesgada porque era mi profesor de tesis, pero él creó este cuestionario de demencia, o sea, de nosognosia en la demencia, y la verdad es que así puedo decirlo que basado en la literatura, yo diría que es una de las escalas que más se utiliza, definitivamente. Es la que tiene varias traducciones, no me acuerdo en cuántos idiomas estaba ya, pero por lo menos al japonés, en inglés, en español. Habían bastantes idiomas en el que se había traducido y es una escala que comúnmente se valida, digamos, en distintos contextos. Esa es la que les voy a mostrar en un ratito más. Otra que se menciona bastante es esta Clinical Insight Rating Scale, que también es del año 90 por ahí, que es una de las escalas que también tiene bastantes estudios psicométricos y que también tiende a utilizarse. Aquí les di algunos ejemplos. Esta escala es de Marcia Durado, que es brasileña, ¿cierto? Y es una escala también que se utiliza bastante y ha tenido bastantes validaciones, así que también es una escala que se sugiere de utilizar, digamos. Y además, traté de buscar, digamos, evidencia más latinoamericana. Aquí menciono el TDLQ básicamente como un ejemplo, porque se ha usado en algunas investigaciones, porque el TDLQ es una escala de funcionalidad, ¿cierto? Y podría utilizarse como esta medida que mencionaba hace un rato, en la que uno compara la opinión del propio afectado con su círculo cercano, ¿cierto? Familiares o cuidadores. Esa también eventualmente podría ser una medida. Ahora yo en particular quería hablarle de dos instrumentos. El primero que efectivamente son instrumentos que me parece que son interesantes de utilizar, tienen distintas características y que en el fondo podría ser una herramienta para utilizar, en el fondo, las personas que estén interesadas en contar con alguna herramienta que esté validada, que tenga estudios psicométricos y que, digamos, que tenga ese respaldo para ser utilizada adecuadamente. El cuestionario de nosognosia, como decía hace un ratito, fue creado por el profesor Sergio Starkstein. Él creó también un cuestionario de apatía en otro contexto que también se utiliza muchísimo. Y como decía hace un rato, hay evidencia en que es uno de los instrumentos que más se utiliza. Esta es un grupo de preguntas, ¿cierto? Se responden dos versiones paralelas, hay una versión que está orientada al paciente y una versión que está orientada al cuidador, al informante. Y cada ítem va preguntando por algún aspecto especial sobre el funcionamiento cognitivo, conductual y funcional. Tiene esas tres dimensiones, ¿cierto? Y básicamente lo que nos va a interesar es conocer la diferencia entre ambas versiones. Hay algunos en el fondo, algunas nomenclaturas hay una fórmula, ¿cierto?, que nos permite ir indicando si estamos frente a una presencia más bien leve de anosognosia, moderada o severa, dependiendo de los puntajes que se van obteniendo.
Se evalúan 30 ítems, ¿cierto? Y como decía, que están divididos entre estas áreas. Por ejemplo, en memoria, las clásicas, digamos, usted es capaz de recordar citas, dónde puso las cosas, conversaciones recientes. Se orienta también a conocer el desempeño y las actividades de la vida diaria y también en el comportamiento. Entonces, si uno lo pudiera agrupar, más o menos se agrupa en estas dimensiones, ¿cierto? Memoria, actividades o lo cognitivo, ¿cierto? Actividades cotidianas y comportamiento y personalidad. Es una escala breve, simple. Está una versión en español definitivamente. Hay algunas validaciones en español, entonces perfectamente posible de ser usada. Nos faltaría una validación chilena, pero eso también sería súper interesante. Quería mostrarles esta otra entrevista semiestructurada, que claro, aquí sí que viene, digamos, de cerca la recomendación, porque esto fue parte de lo que creamos para mi trabajo doctoral, ¿cierto? Y entonces, justamente tratando de acudir a este llamado, a esta necesidad de contar con más instrumentos, que creamos esta entrevista semiestructurada que nos permite básicamente conocer justamente este juicio, conciencia de enfermedad y competencias en personas con demencia. Esta es una entrevista semiestructurada, es mucho más larga que la anterior. Si uno quiere un cuestionario más breve, más fácil de aplicar en lo clínico, yo diría que definitivamente lo relevante ahí sería usar el cuestionario de nosognosia que les mostré recién. Ahora, si uno quiere hacer un análisis más profundo, más detallado, ¿cierto? Y contamos con más tiempo, definitivamente les sugeriría, digamos, usar esta entrevista semi-estructurada, ¿cierto? Porque entra en bastante más detalle de esta capacidad de evaluar conciencia de enfermedad. Tiene distintos focos, ¿cierto? Evaluamos conciencia de déficit cognitivo, conciencia de las consecuencias funcionales, cambios conductuales y emocionales y conciencia de necesidad de apoyo y de tratamiento. Es bastante más larga, yo diría que en realidad puede tomar al menos 20 minutos y quizás media hora, ¿cierto? Si es que, digamos, vamos avanzando con alguien, recordemos que además hay que aplicarlo al paciente y a su familiar, y entonces es un tiempo que nos demoramos, pero nos da bastante información. Tenemos la versión, nosotros hicimos una validación en Australia, ¿cierto? En pacientes australianos, así que por supuesto que la versión es en inglés, la original, pero hay una versión en español que debemos en algún momento poder publicar, pero hay una versión en español. Hicimos esta validación más semántica, ¿cierto? Y esta doble traducción o retrotraducción, así que esta es la versión en español. Les muestro aquí un poco brevemente como el tipo de preguntas que hacemos. Hay una versión para el familiar y otra para la propia persona afectada, ¿cierto? Y luego hacemos una comparación. Ahora, lo interesante es que dentro de esta entrevista larga también incluimos una pequeña, como un checklist, ¿cierto? De conductas que están muy orientadas, porque aquí nos orientamos a medir de alguna manera el riesgo que supone, ¿cierto? Esta pérdida de conciencia de enfermedad en lo que podría ocurrirle a esa persona. Entonces, preguntamos sobre la frecuencia de un grupo de posibles situaciones riesgosas, ¿cierto?, durante el último tiempo. Y eso también se puntúa, ¿cierto? Y finalmente, aquí les muestro un poco la escala en sí misma, cómo vamos a ir poniendo las respuestas, ¿cierto?, finales que dio el informante versus el paciente, y luego vamos a obtener un puntaje que tiene que ver con la discrepancia entre ellos. Y luego eso, a través de un algoritmo bastante complejo, que no es muy fácil, digamos, pero cuando uno se entrena rápidamente lo puede entender rápidamente, nos permite dar una apreciación del nivel de insight, de juicio y de capacidad, ¿cierto? A propósito de distintos rangos que podríamos ir evaluando. Ahora, todo esto está orientado a lo que el evaluador, ¿cierto?, puede finalmente definir respecto de toda esta evaluación que ha estado haciendo con el paciente y su familiar. Y además de eso, definimos algunos niveles de riesgo asociados, ¿cierto?, a esa falta de insight, juicio o de capacidad, ¿cierto? Ahora, nosotros hicimos esta validación inicial, por supuesto que como todas las escalas, cuestionarios, ¿cierto?, requiere que esto continúe en un proceso de validaciones, ¿cierto?, de estudios psicométricos.
Y en eso estamos también, ¿sí? La idea de, teníamos siempre un interés muy importante de traducirlo al español, de tener la versión en español, ¿cierto? Para usarla en Latinoamérica. Así es que estamos en eso. Nosotros también queremos incorporarla acá en algunos estudios para justamente ver ya más cabalmente cómo se comportan, por ejemplo, población chilena. De todos modos, es una escala que está validada, tiene bastante, un estudio de validación importante que está publicado. Está la versión en español, así es que de todas maneras es posible su uso, ¿sí? Que digamos, tranquilamente es posible su uso, da bastante información. Yo diría que uno puede tener una visión bastante precisa del nivel de conciencia de enfermedad al aplicar este tipo de entrevistas semiestructuradas. Entonces, digamos, hoy día quería justamente mostrarles estas escalas que existen. No hay mucho, hay poco, no está muy sistematizada esta dimensión, digamos, de evaluación cuando evaluamos a nuestros pacientes. Entonces, también la invitación es a que podamos seguir trabajando, generando más validaciones en este sentido. Ahora, como conclusión, ¿cierto? De esta charla, podríamos decir que la nosognosia definitivamente es multidimensional, no solamente afecta la capacidad de las personas de dar cuenta de sus problemas cognitivos o de la memoria en particular, ¿cierto? Muchas personas no son conscientes del impacto que tiene en sus vidas cotidianas o de los cambios conductuales que eso genera o incluso de la necesidad de ayuda, ¿cierto? Entonces no es solo la conciencia de memoria o de falta de memoria la que uno debe abarcar, hay que incluir una dimensión mucho más integral y más amplia. Es un marcador clínico relevante porque está asociado a peor progresión, a peor pronóstico, aumento de riesgo de institucionalización, ¿cierto? Y por supuesto está asociado a mayor sobrecarga de cuidadores y menor adherencia terapéutica. Eh, es importante que generemos quizás formas de medirla, ya sea con pruebas o escalas más breves o más amplias, pero es importante, me parece a mí, que lo incorporemos, digamos, como parte de la práctica clínica. Yo creo que en Chile hay muy poco y hay muchísimo que decir respecto de la evaluación del juicio, de la nosognosis, todo lo que eso implica. Imagínense, no sé, las demandas de interdicción, por ejemplo, tienen unas formas de ocurrir en nuestro país que están absolutamente poco sistematizadas. Entonces, es importante, ahí tendríamos algo que decir también. Por supuesto que implica un desafío ético práctico y claramente una oportunidad desde la neuropsicología, ¿cierto? Como disciplina que podamos justamente instalar formas de trabajo que sean basadas en la evidencia y que permitan finalmente una mejoría para los pacientes, o por lo menos un bienestar o un elemento que contribuya a su calidad de vida. Así es que eso, breve, les quería comentar, pero quería presentarles estos instrumentos, ¿cierto?, de evaluación. Si alguien está particularmente interesado, ahí está en mis correos. Yo siempre de distribución absolutamente libre, digamos, sobre todo esta versión en español. Hay muchas personas que me lo han pedido y la idea es que se difunda, digamos, eso. Ese es el objetivo. A ver, no había visto los chats, entonces, ¿se Muchas escucha gracias, bien? Tere. Gracias. Ya, perfecto. Sí, por Muchas ahí. gracias por esta presentación, muy buena, muy Ya. interesante ahí. Y usemos este ratito para conversar. No sé si Por alguien supuesto. del público tiene preguntas, puede ahí levantar la mano o escribir en el chat y vamos dando la palabra. Alexander, Sí, profe. Bueno, muchas gracias. A mí me encantan las charlas que son compactas y poderosas a la vez. Usted tiene idea, doctora, de todo lo que significa para, bueno, en este caso le hablo de Costa Rica y tengo a cargo un equipo bastante grande de profesionales en psicología forense que Ajá. ejecutan labor pericial. Entonces yo me muevo en dos campos de los que usted ha mencionado, y aquí lo apunté para que no se me olvidara. Uno era la nosognosia como limitante para otorgar un consentimiento informado y que justamente es por eso que se envían a las personas a valoración para los procesos que acá se llaman los de interdicción, que clásicamente se llaman en otros países, acá se llaman salvaguardias por una cuestión de enfoque de derechos y modelo social de la discapacidad. Pero precisamente hace poco surgió acá en el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica una iniciativa con respecto a un consentimiento informado particular que se le hace a las personas
que presentan estas características y que no están en condiciones de brindar esa voluntad libre para poder llevar a cabo una evaluación. Pero prácticamente es como, y así lo he estado ampliamente debatiendo yo en varios Ujú. espacios y con las personas del mismo colegio también, porque es prácticamente dejar a la persona fuera del proceso de la evaluación, en el sentido de que a quien señala que se le consulte, es a la persona que acompaña incluso. Entonces ahí obnubilamos por completo a la persona y dice, la primera parte del consentimiento dice que la persona en el pleno uso de sus facultades mentales, con conocimiento y conocimiento pleno de las condiciones que involucra una evaluación y demás. Obviamente una persona con estas condiciones no va a estar en pleno uso de sus facultades mentales para brindar un consentimiento informado y donde la anosognosia justamente surge por ahí en el camino. Entonces, ese es un tema que por ahí estamos discutiendo y luego por ahí le tengo una propuesta y le voy a escribir más Bueno, adelante porque encantada, me Alexander. queda perfecto. Y Sí, el pero otro punto buenísimo. donde encuentro la anosognosia es como parte del proceso en rehabilitación neuropsicológica y que para mí sí me genera una cierta inquietud porque a veces pasa que estamos trabajando con la persona, pero la persona le dice a usted, pero ¿para qué usted está trabajando esto conmigo? ¿Qué está haciendo usted conmigo? Si es que yo no tengo nada. Em, yo ya me quiero ir, yo no quiero nada de esto, Claro. porque ¿para qué está usted en necio insistiendo en esto si es que no ocupo nada de lo que usted está trabajando? Entonces es como una cierta especie de bueno, vamos a hacer esto porque estamos haciendo esto otro, porque se sugiere esto, porque usted ha tenido algunas dificultades para hacer esto y lo que queremos es que mejore sus condiciones y demás. Entonces, esos son los dos lugares a donde me he encontrado Sí, la nostalgia y por eso me queda perfecto lo claro. que ha expuesto usted y los instrumentos. Yo le voy a decir a proponer a usted que los expongamos acá en Costa Rica y que tengamos la posibilidad de vincularnos con esos estudios. Tenemos un laboratorio gigantesco, tenemos evaluaciones de personas con condiciones neurológicas todos los días, Ujú. todos los días en el Poder Judicial y cada Muy vez más interesante. pacientes jóvenes. Entonces es una alternativa Claro, por enorme. supuesto. No, encantada yo, Alexander. Además, mira, mi profesor, que es Sergio Sartain, él sigue viviendo en Australia, pero mucho en Argentina, él es argentino, entonces está como mitad del tiempo acá y allá, digamos, y él sigue muy interesado en que haya estudios, en que colaboremos, así que definitivamente muy, muy disponibles en ese sentido. Es algo con lo que nos encontramos siempre y desde la evaluación neuropsicológica, como digo, comúnmente, o sea, no es algo un poco frecuente. Llega el paciente, digo, ¿cómo está? Cuénteme qué lo derivó a qué viene. No tengo idea, no sé para qué me traen. Mis hijos me mandan. Otras veces incluso nos podemos encontrar con una negativa, me quiero ir, esto no tiene sentido. Entonces, es parte de la práctica muy cotidiana. Gracias, Alexander, por tus comentarios. A usted, doctora. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo te quería preguntar, Tere, si es que nadie levanta la Ujú. mano, te quería preguntar, tú que estás más metida en los círculos chilenos de demencia, plan de ¿Mm? demencia, política, ¿cómo qué lugar ha tenido el tema de la conciencia de enfermedad en el desarrollo de protocolos, ¿cierto? De las buenas Sí. prácticas, como, ¿cuál ha sido la discusión que se ha tenido? Mira, por lo menos desde mi percepción es que no ha, prácticamente nula, no ha habido, porque, mira, de hecho, justamente hace poco en una reunión clínica que teníamos, estábamos viendo un caso de alguien que ocupaba un rol relevante, digamos, así como, digamos, de laboralmente hablando, con muy poca conciencia de enfermedad y no había posibilidades como de hacer mucho sabiendo que, en el fondo, su poca conciencia de enfermedad hacía que laboralmente pudiera tener un impacto en otras personas. Pero sabes que no hay protocolos, no hay formas de actuar, porque en el fondo, claro, se hacen algunas evaluaciones, acá lo que es que un médico tiene que hacer una medición y decir, ¿cierto?, si es que puede hacer esto o lo otro, sobre todo porque tú, como legalmente en las notarías a veces piden un certificado para ver si puede hacer una venta o no, pero no hay nada, por lo menos lo que yo sé, digamos, puedo equivocarme definitivamente, pero hasta donde yo sé. No tenemos formas de actuar que sean unificadas. Ujú. No hay instrumentos, ¿cierto? En el que uno pueda decir, oye, mira, apliquemos esto, usemos este método que nos permite, claro, a lo mejor son todos falibles y no pueden ser perfectos, o sea, no necesariamente debe ser perfecto, pero sí algo que aporte, digamos, a la discusión y a la necesidad de que lleguemos a formas de actuar, a protocolos,
que nos basemos, digamos, además en Mm. evidencia, esa es la idea, pero hasta donde yo entiendo, hasta ahora se queda como en este certificado que tiene que hacer el médico para decir si es que está bien, está mal, si puede comprar o no una propiedad, etcétera, etcétera. Y eso, al tiro te doy la palabra, Majo, pero también, no sé, pues eso también, no todos los neurólogos están entrenados en evaluar estas cosas. No, por supuesto, no, sí, o sea, ni siquiera hay neurólogos que todavía siguen diagnosticando demencia senil. Entonces, te fijas, no hay una actualización, pero por eso ahora lo interesante es que hay espacio, te fijas, para trabajar incluso desde la neuropsicología y que podamos proponer formas de trabajo, formas de hacer, o bueno, que en Mm. definitiva avancemos también en estas líneas de acción. Yo creo que es un área que está absolutamente abandonada. Esto del juicio y conciencia de enfermedad en las demencias, sí. Súper. Mm. Tiene la mano arriba la Majo, que bueno, la Majo está trabajando ahí en El Salvador, por la unidad de memoria, así que Ah, hola. esto le debe llegar Hola, directo. Tere. Sí, bueno, un poco para sumarme a la discusión, justo quería comentar que acá a la unidad nos derivan muchos pacientes, neurólogos nos derivan pacientes justo para emitir certificados de interdicción, certificados que solicitan para las notarías. Y claro, nos llega el paciente derivado y los neurólogos piensan que como neuropsicólogos podemos emitir estos juicios en base a un protocolo que jamás considera evaluar a nosognosia. Y claro, hay mucha, creo que, ignorancia tanto del neurólogo que deriva, pensando que nosotros como neuropsicólogos tenemos que emitir este tipo de documentos legales y nosotros como equipo de neuropsicología que nunca utilizamos este tipo de herramientas. Así que me parece súper útil todos los instrumentos que nos has compartido hoy, todo lo que has compartido según tu experiencia también y un poco preguntarte más de cómo son estos procesos para determinar no sé, por ejemplo, si una persona puede o no firmar en una notaría. Yo tengo muy poco conocimiento, pero me llegan muchos Claro. casos de gente que solicita eso y me quedo un poco de manos ¿Sabes qué? atadas. Mira, incluso, Majo, hasta en eso hay un desconocimiento tremendo. De hecho, yo, porque es un tema que me interesa mucho, yo lo he dejado un poco de lado porque estaba más en lo asistencial en la actualidad, pero yo siempre pienso, digo, en realidad, primero deberíamos empezar sabiendo en Chile cómo se hace. Porque Sí, yo no tengo mucha claridad. Podríamos definitivamente investigar, indagar, hacer una revisión y decir cómo es que actualmente en Chile se está haciendo este tipo de evaluaciones, a quién se deriva, cómo se define, porque yo creo y no creo que me equivoque, digamos, pero es que es casi como a voluntad de cada uno, como un poco le parezca que tiene que ser lo que evalúa. Y ya, sí, ¿te fijas? sí. Entonces, estamos todavía muy, es un tema todavía muy poco desarrollado, pero con una necesidad muy urgente, digamos, de desarrollar. Vamos a tener Sí, que hacer un panel de la sociedad sobre Gracias, sí, Tere. experiencia y procedimiento en este tema para ver sí, si logramos llegar Me, a algún acuerdo. definitivamente deberíamos hacer una revisión bien detallada de lo que está ocurriendo, primero para saber qué es lo que está pasando y luego proponer algunas cosas. Sí. Súper. Bueno, Javiera, súper. creo que... gracias, Majo. Y está Javiera con la mano también levantada. Hola, mi nombre es Javiera, soy terapeuta ocupacional. Justamente yo trabajo en el GES 85, que es el primer proceso de evaluación en APS para las demencias. Y bueno, quería agradecerte, Teresa, porque sabemos finalmente preguntar sobre esta baja conciencia de enfermedad, pero finalmente nunca habíamos tenido o nunca yo me había acercado a una pauta de evaluación que me pudiera guiar en este proceso finalmente de evaluación en sí. Creo que es de suma importancia igual verificar o a lo mejor cooperar en cuanto a incorporar esto en las orientaciones técnicas para el Claro, proceso de evaluación que en el día a día actualmente no está. Y exacto, en no, ese caso, definitivamente. y en ese caso igual quería aprovechar si es que te podía escribir un correíto porque Sí, justamente la próxima semana nosotros tenemos una reunión con el Servicio Metropolitano para ver este ¿ya? GES, a ver si es que Ah, podría mira. bajar la información.
Ay, pero fantástico, Javiera. Tú invítame a todo lo que tú quieras, yo voy. O hablo, o mando información o lo que sea. Pero no, yo feliz de colaborar porque en realidad, bueno, yo estuve muchos años en esto, en Australia. Una vez que me vine, siguió investigando en demencia, pero no particularmente en esto. Pero es un tema que me gusta mucho. De hecho, ahora que preparando esta clase, en realidad hay tanto que hacer, así que bueno, tenemos que aunar, digamos, fuerzas, digamos, para desde la neuropsicología, ¿cierto? El ejercicio de la neuropsicología, también ahí levantar una voz muy relevante sobre este tema. Así que ningún problema, Javier, escríbeme, bueno, y todos los que, como les digo, esta versión en español es absolutamente libre, los que la quieran, yo la mando sin problema, incluso si están en otros países también se pueden hacer algunas modificaciones. Esa siempre ha sido, digamos, por lo menos desde mi supervisor, que él ha creado históricamente bastantes escalas y cuestionarios y él siempre ha tenido digamos, un espíritu de mucha colaboración, así que felices de enviarla a los que la necesiten. Muchas gracias. Mm. Bueno, ya estamos más o menos en la hora, entonces Sí, quiero agradecerte, Tere, por esta sí, charla. no, gracias por la invitación. Me Gracias. alegra Ujú. además que te hayáis reentusiasmado con temas antiguos de tu carrera. Sí, Em, porque uno va así como, como interesándose en otras cosas nuevas, pero te juro que sí, preparando esta clase dije, no, es algo que, porque hace rato que me viene ahí como dando vuelta que algo tenemos que hacer. y O sea, esto no podemos como seguir un poco impávidos sabiendo, sí, porque finalmente los que terminan siendo muy afectados son las familias y sus, perdón, los pacientes y sus familias. sí, pues y este es un Así tema que, súper importante. De hecho, la lesión cerebral también es un gran tema por y supuesto. algo que en general no está en los currículum, no se enseña, entonces tenemos que como Exacto. Sí, generar hay buenas algo prácticas. así. Totalmente, y qué mejor que desde la Sociedad de Neuropsicología, en el fondo, levantemos este tipo de iniciativas porque también le dan fuerza, forma, así que súper interesante. Bueno, y con eso les doy las gracias a todos los participantes por venir hoy. Espero que hayan disfrutado esta charla, que hayan aprendido un par de cosas. Escríbenle a la Tere si quieren ahí obtener ese Sí, ningún cuestionario. problema. Los dejo también Eso. invitados y invitadas a quienes son psicólogos y quieren sumarse a la sociedad, que miren la página de la sociedad para que vean los requerimientos de cómo hacerse socio o cómo formarse para hacerse socio. Les comento también que tenemos el 16 y 17 de octubre, tenemos el Congreso de Rehabilitación Neuropsicológica en la Portales, es un congreso híbrido y vamos a tener invitados internacionales, de hecho, que van a estar hablando de demencia. em, Vamos a tener mesas nacionales también de expertos que van a estar presentando temas de demencia. Es un congreso que va a estar súper bueno para que puedan mirar la página, el congreso, 10º Congreso de Rehabilitación Neuropsicológica de Chile, así que los dejamos a todos y todas muy invitados. Así que eso, que tengan un buen día. Chao, chao, que estés muy Chao, chao bien. Tere, muchas Muchas Chao, gracias. gracias. Chao. chao, chao.